Muy bien, la pregunta 9 dice: en un estudio clínico, a una serie de pacientes se les trata con un nuevo fármaco para estudiar si, en un periodo de tiempo después de la administración de dicho fármaco, el nivel de bilirrubina ha disminuido. Se acepta que la distribución de la bilirrubina es normal para este diseño. ¿Cuál es la prueba estadística de elección? La T de Student para datos apareados, la T de Student para datos independientes, el chi cuadrado, la prueba de Mahwiney o la prueba exacta de Fisher. ¿Cuál será? ¿Qué van a comparar? El nivel de bilirrubina, ¿no es cierto? El nivel, ¿quieren ver el promedio del nivel de bilirrubina en pacientes antes y después de haber recibido el tratamiento? O sea, van a comparar promedios, ¿ok? Cuando comparan promedios, ¿qué deben usar? La T de Student, ¿no es cierto? Ahora, se hace un poquito más que compleja, un poco más específica la pregunta, dice: ¿usarán la T de Student para datos apareados o para datos independientes? Apareados. Usan la T de Student para datos independientes cuando van a comparar promedios o medias de dos grupos separados entre sí. Por ejemplo, van a comparar el promedio entre del peso de pacientes de sexo femenino y sexo masculino. Son dos grupos independientes. En cambio, ustedes quieren saber si el peso, en el caso de los varones, desciende si es que les hacen hacer ejercicio, o si les quieren, o desciende más si es que hacen dieta, ¿no? ¿Cuál de ellos es mejor? Entonces, ¿qué hacen? A un mismo paciente lo pesan, le mandan a hacer ejercicios por unos 6 meses y lo vuelven a pesar. A otro grupo lo pesan, le dan el tratamiento médico, pastillas para bajar de peso, y lo vuelven a pesar. Entonces, ¿qué cosa van a comparar? El promedio de inicio, ¿no es cierto?, antes del tratamiento, y el promedio post tratamiento, en los mismos grupos, en el mismo paciente. Cuando la comparación se hace en dos medidas, en el mismo grupo, como es este caso, tenían un nivel de bilirrubina, se les dio un tratamiento y después les vuelven a dosar la bilirrubina y van a comparar el descenso, ¿no?, los promedios entre ambos. Eso se llama datos pareados. O sea, cuando la variable se mide en el mismo sujeto en dos oportunidades distintas, a eso se llama datos pareados. ¿Ok? Muy bien, esta es una pregunta del MIR, ¿ya? Normalmente cuando han preguntado acá en los exámenes de residentado, preguntan hasta la T de Student o el análisis de varianza, ¿no? Lo de datos pareados o independientes normalmente no lo hacen, pero podrían hacerlo y es necesario que lo sepan. Independientes, ya saben, son dos grupos separados totalmente, y datos pareados se toma los promedios o los valores al mismo sujeto en dos oportunidades distintas. Muy bien, la pregunta 10 dice: un ensayo clínico sobre 3.000 pacientes compara un nuevo fármaco antihipertensivo con el placebo. 1.500 pacientes por rama de tratamiento. Para cada grupo se obtiene un valor medio de tensión arterial. Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas, se debe realizar la siguiente prueba: la chi cuadrado de Pearson, la T de Student, la F de Snedeker, la U de Mahwiney o la correlación de Pearson. Les dice un ensayo clínico sobre 3.000 pacientes, ¿no? Va a comparar ¿qué? Un nuevo fármaco antihipertensivo con placebo. O sea, es una variable, o el tipo de tratamiento es una variable cualitativa, ¿verdad? Recibir el antihipertensivo o recibir el placebo, ¿ok? 1.500 pacientes por rama de tratamiento, dice, para cada grupo. Se obtiene un valor medio de tensión arterial. El valor medio de presión arterial, ¿qué será? ¿Una variable de qué tipo? Numérica, ¿no es cierto? O cuantitativa. Entonces, ¿cuál usarían para este caso? ¿No? Una variable cualitativa con dos ramas de tratamiento, les dicen todavía, y el promedio de la presión arterial. ¿Cuál será? Lo mismo, ¿no es cierto? La T de Student, ¿no? Lo que más frecuentemente preguntan es, no sé por qué, es la T de Student, ¿ok? En los exámenes residentados. Entonces tengan en cuenta eso.
La pregunta 11 dice, estamos planeando hacer un ensayo clínico para comparar la eficacia de 2 antibióticos para el tratamiento de la neumonía. ¿Cuál de los siguientes datos no es útil para calcular el tamaño de la muestra? Dice. A. El número de pacientes que ingresan con diagnóstico de neumonía en nuestro centro, que es de 5 a la semana. El porcentaje de pacientes que se curan con el fármaco de referencia, que en los estudios publicados es un 85%. La probabilidad de obtener un resultado falso positivo o error del tipo 1, que fijamos en un 5%. La proporción de pérdidas de pacientes previstas, que en otros estudios similares de la literatura es de un 10%. La diferencia mínima clínicamente relevante entre los dos fármacos, que la consideramos de un 10%. Ok, les piden que digan cuál de estos no es necesario para hallar el tamaño muestral, ¿no es cierto? En un ensayo clínico dice que van a comparar la eficacia de 2 antibióticos, ¿no?, para el tratamiento de la neumonía. Para esto tienen que hallar una muestra, ¿no? Una muestra no es otra cosa que un número de sujetos pequeño, accesible, que se saca de una población, que normalmente es muy grande y es inaccesible para poder encuestar o estudiar a toda esa población. Entonces, ya que no se puede estudiar a toda la población, se saca una muestra. Esta muestra tiene que ser, tiene que ser representativa, tiene que ser limitada y tiene que ser accesible. ¿Ok? Si cumple con esos criterios, se puede hacer los estudios en esa muestra, ¿ok?, en ese número limitado de pacientes o de sujetos. Ahora, para hallar cuántos sujetos voy a estudiar o voy a tomar, les preguntan qué es útil y qué no es útil, ¿no es cierto? Esa va la pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos no es útil para calcular el tamaño de la muestra? A ver, ¿cuál es lo que siempre entra en toda fórmula de tamaño muestral, ¿no? Hay una fórmula para cada tipo de diseño. Es difícil que les pregunten que les den un diseño y les digan, hay usted el tamaño de la muestra, ¿no? Es bien difícil. No han preguntado hasta hoy y no creo que lo hagan, porque la variabilidad de las fórmulas depende de qué tipo de estudio están haciendo. Pero algunos datos siempre van a estar presentes en la mayoría o en todos los estudios, ¿ok? O sea, hay algunos datos que en todas las fórmulas de tamaño muestral van a estar presentes, invariablemente. Algunos pueden faltar, pero hay algunos de los que están acá, la mayoría, van a estar presentes en todos los estudios. A ver, ¿cuál siempre está presente? Siempre han visto ustedes que esté presente. En la fórmula, la famosa P, ¿no es cierto? Siempre hay una P, ¿verdad? ¿La P qué cosa es? La probabilidad que ocurra el efecto. Esa es la P, ¿no es cierto? El porcentaje de pacientes que se curan con el fármaco de referencia, que en los estudios publicados es un 85%. Esa es la famosa P, siempre está. Muchas veces también va a estar la Q. La Q es el complemento, el porcentaje que no se cura, ¿no es cierto? El complemento. Entonces, la P y la Q en la mayoría de los casos va a estar presente. Lo otro que siempre está es la probabilidad de obtener un resultado falso positivo, error de tipo 1, que la fijamos en un 5%, ¿no? El grado de precisión. Ese 5% normalmente es invariable en los estudios de medicina. Rara vez usan el 1%. Normalmente lo que se usa es el 5%. ¿Ok? También ese es casi un dato constante. ¿Qué otra cosa no es útil? ¿Qué otra cosa es útil para calcular el tamaño muestral? Esto, la proporción de pérdidas de pacientes previstas, que en otros estudios similares de la literatura es un 10%. Siempre que haya un tamaño muestral, ese tamaño de la muestra es el mínimo número con el que el estudio va a tener validez. Si ustedes hayan 100 de tamaño muestral y arrancan con 100 un estudio, basta que pierdan un paciente y vuestro estudio ya no vale. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen un estudio y fijan un tamaño de la muestra, ese tamaño muestral es el mínimo que se puede tolerar, digamos. Entonces, ¿qué hacen? Ante las futuras pérdidas, siempre hay pérdidas en los estudios, tienen que sumarle, y normalmente se le debe sumar el 10%. ¿Ok? Esa es casi una constante. Siempre se debe hacer. La diferencia mínima, dice, clínicamente relevante entre los dos fármacos, que la consideramos de un 10%, ¿no? Esto es una constante que se puede usar cuando se hace comparación de tratamientos.
Cuando se hace comparación de tratamientos, en las fórmulas puede ir la diferencia clínicamente relevante, ¿no? Y les puede servir para incrementar el tamaño de la muestra. Lo que no es útil para calcular un tamaño muestral es la A, pues, ¿no? El número de pacientes que ingresan con diagnóstico de neumonía de nuestro centro, que es de 5 a la semana. O sea, ustedes hacen un estudio donde necesitan, por ejemplo, 500 pacientes. Si tienen 5 a la semana, van a necesitar 50 semanas, ¿no es cierto?, para hacer el estudio. Y no tienen 50 semanas, ¿no? Tienen solamente un mes. Entonces, por eso reducen el tamaño de la muestra. Eso no se puede hacer, ¿no? El hecho que no puedan encontrar o sea difícil hallar a los pacientes no implica que puedan aumentar o disminuir el tamaño de la muestra. ¿Okay? El tamaño de la muestra depende de factores básicamente estadísticos. Entonces, lo falso acá es el número de pacientes que ingresa con diagnóstico de neumonía en nuestro centro, que es de 5 a la semana. Eso es la disponibilidad de la muestra. La disponibilidad de la muestra no influye en el tamaño de la muestra, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Muy bien, la pregunta 12 dice: ¿cuál de los siguientes objetivos no se puede evaluar en los ensayos clínicos de fase 1? ¿Okay? No se olviden, los ensayos clínicos tienen 4 fases. La fase 1 es la primera fase en la que se da voluntarios sanos a personas humanas, ¿no es cierto? Bueno, a humanos, a seres humanos. La fase 1. Lo que busca es la dosis, la escala de la dosis, la escalada de la dosis. O sea, ¿qué cosa busca? ¿Qué dosis puede tener ya efectos colaterales, ¿no? Y la seguridad de la misma. El ensayo de fase 2 es donde se da a enfermos, ¿no? Y da la eficacia preliminar del fármaco. Los estudios de fase 3 lo que buscan es la aprobación previa a la comercialización y la eficacia comprobada del fármaco. Normalmente los estudios de fase 3 son los que se publican en las revistas. Son ensayos clínicos, aleatorizados, controlados, a doble o triple ciego. ¿Okay? Y los estudios de fase 4 son los que ya se hacen después de comercializar, buscando reacciones adversas, farmacovigilancia, o buscando otras indicaciones de las que fue planteado, ¿cierto? Se plantea un medicamento para el tratamiento del dolor y por ahí también se ve que en el uso puede servir para el Alzheimer. Entonces empieza a estudiar su uso en otra enfermedad, ¿no?, diferente para la cual fue creado. Entonces nos preguntan sobre la primera fase, cuando recién se empieza a estudiar en los seres humanos, ¿no?, un fármaco. Los ensayos clínicos de fase 1 son esos. Seguridad y tolerabilidad, dice, del fármaco y búsqueda de la dosis máxima tolerada. Farmacocinética en dosis única y en dosis múltiple. Farmacodinamia, dosis más eficaz para el tratamiento de una patología concreta. Y biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Cuál será? ¿Cuál no se puede evaluar en los ensayos clínicos de fase 1? ¿Cuál? La D, ¿no es cierto? Dosis más eficaz para el tratamiento de una patología concreta. Pues no, eso se hace en los estudios de fase 3 ya, ¿no? En los estudios de fase 3. Muy bien, la pregunta 13 dice: debemos evaluar los resultados de 3 medicamentos, A, B y C, en el tratamiento de pacientes con déficit cognitivo ligero. Los diseños implementados en los 3 casos han sido muy similares y se han usado placebo como grupo control en los 3 casos. Se han observado los siguientes resultados de significación estadística y de porcentaje de reducción absoluta en la progresión a demencia en las comparaciones contra el placebo. A versus el placebo, 3%, con una P de 0.001. Medicamento B versus el placebo, 8%. Con una P de 0.041. Y el fármaco C versus el placebo, 1%, con una P de igual a 0.021. Dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de los presentes resultados? Ok, dice: el valor de P demuestra que el medicamento con un efecto de mayor magnitud es del A, ¿no? El valor de P, dice. P en el A es 0.001, ¿no es cierto? B, el valor de significación nos indica que el medicamento con un efecto de menor magnitud es el B, ¿no? El B tiene 0.041. El medicamento B es el que muestra un efecto de mayor magnitud frente al placebo. El medicamento C es mejor que el B ya que es más significativo. El valor de significación nos indica que el medicamento con un efecto de menor magnitud es el A,
¿no? 0.001. Cuando ustedes tienen una pregunta así, con valores de significancia y valores de disminución o incremento del efecto que están buscando, y les preguntan sobre cuál es mejor o cuál es peor, ¿para qué les sirve el valor de significancia? El valor de significancia o la P les sirve para saber si es estadísticamente significativo o no, no les sirve para nada más. Cuanto más significativa sea, no significa que sea mejor o peor el fármaco, solamente implica que cuando es menor a 0.05 es estadísticamente significativo. O sea, lo que han encontrado no se debe a la suerte, no se debe al azar. Eso significa, nada más. ¿Ok? Cuanto más reducido, más pequeña sea la P, por ejemplo acá, 0.000001, no significa que es mejor el tratamiento. Significa que estadísticamente tiene más asociación, nada más. ¿Ok? Entonces, en las preguntas A, por ejemplo, el valor de P demuestra que el medicamento con un efecto de mayor magnitud es de la, eso no es cierto. La P no sirve para ver si es que un medicamento o un tratamiento es mejor o es peor. Sirve para ver solamente si las diferencias que encuentran se deben al azar, nada más. El valor de significación nos indica que el medicamento con un efecto de menor magnitud es el B, tampoco, ¿no es cierto? El medicamento B es el que muestra un efecto de mayor magnitud frente al placebo, dice. El efecto, ¿cómo se mide? A versus placebo 3%, ¿no es cierto? B versus placebo 8%, C versus placebo 1%. Todas las P tienen menos de 0.05. Entonces, ¿cuál tendrá mayor magnitud? La B, pues, ¿no? Porque tiene 8% de efecto. ¿Ok? La P, como les digo, solamente nos sirve para ver si es estadísticamente significativo o no, no, nada más. No sirve para ver si es más efectivo o menos efectivo. ¿Ok? Según estos resultados, todos tienen asociación con la mejoría, en mayor o en menor porcentaje, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es el medicamento B, es el que muestra un efecto de mayor magnitud frente al placebo. Todos son estadísticamente significativos, todos funcionan, todos producen mejoría, pero el que más mejoría produce es el efecto del fármaco B, que es de 8% más frente al placebo, ¿verdad? El medicamento C es mejor que el B, ya que es más significativo, eso no sirve para ver eficacia. El valor de significación nos indica que el medicamento con un efecto de menor magnitud es el A, ¿no? Para eso tampoco sirve el nivel de significancia. Muy bien. La pregunta 14 dice, si le comentan que de 100 personas con un resultado positivo a una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad, pensará que la sensibilidad de la prueba es del 40%, la especificidad de la prueba es del 40%, el valor predictivo positivo de la prueba es del 40%, el valor predictivo negativo de la prueba es del 60%, o el cociente o razón de probabilidad positivo de la prueba es del 40%. ¿Qué pensarán? La C, dicen, el valor predictivo positivo de la prueba es del 40%, ¿no es cierto? A ver, cuando ustedes les dan, si le comenta, dice, de 100 personas con un resultado positivo a una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad. Cuando les hablan que un grupo de personas, una población, tiene un resultado positivo o negativo, siempre les van a hablar de valores predictivos. Si les hablan de 100 personas enfermas, 40 tienen resultado positivo. O sea, si les hablan de enfermedad, ahí les estarían hablando de sensibilidad o especificidad. ¿Ok? Si le comentan, dice que de 100 personas con un resultado positivo a una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad. O sea, 40 son verdaderos positivos, ¿no es cierto? Eso significa, tienen realmente la enfermedad. De las 100 personas que han resultado positivo, eso es el valor predictivo positivo de la prueba, ¿no? La posibilidad de tener un test positivo, si es que uno, o la posibilidad de estar enfermo si es que uno tiene un test positivo. Ese es el valor predictivo positivo. De los valores predictivos positivos, el otro dato que tienen que recordar es que tienen relación con la prevalencia. ¿Ok? Cuanto mayor es la prevalencia, mayor es el valor predictivo positivo. Cuanto menor es la prevalencia, es mayor el valor predictivo negativo ya también.
¿Ok? El valor predictivo negativo se aumenta. Sí, bueno, en el caso del valor predictivo positivo, sí, es directamente proporcional, ¿no? En cambio, la sensibilidad y la especificidad no se relacionan con la prevalencia de la enfermedad. No tiene nada que ver con la prevalencia, va a ser invariable, dependen del test. Un test puede tener una sensibilidad del 90% y esa sensibilidad la va a tener en cualquier población a la cual ustedes hagan el estudio. En cambio, el valor predictivo positivo depende de la prevalencia de la enfermedad. El valor predictivo negativo también, ¿ok? Muy bien, la pregunta 15 dice, un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de enfermedad que son clasificados según el nivel de exposición a posibles factores de riesgo y son seguidos para observar la incidencia de la enfermedad a lo largo del tiempo. Es un estudio de casos y controles, un ensayo clínico, un estudio de una serie de casos, un estudio transversal, un estudio de cortes. ¿Qué será? Será un estudio de cortes, ¿no es cierto? Han cogido sujetos libres de la enfermedad y los siguen en el tiempo. Muy bien. La pregunta 16 dice, se desea realizar un estudio que demuestre la asociación entre años de experiencia laboral y número de accidentes laborales en personal de salud. El test de hipótesis recomendado es el análisis de la varianza, la T de Student, la correlación de Pearson, la chi cuadrado o el riesgo relativo. ¿Qué usaría? Quieren saber si a mayor cantidad de años de experiencia laboral tienen mayor o menos posibilidades de tener accidentes, y para esto usan el número de accidentes, o sea, si a mayor número de años existe menor o mayor número de accidentes laborales, ¿no? ¿Qué van a cruzar? Número de años de experiencia laboral, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa, ¿no es cierto? Numérica. Y el número de accidentes laborales, ¿qué será? También, pues, cuantitativa. Cuando cruzan dos variables cuantitativas, ¿qué deben usar? La correlación de Pearson, ¿no es cierto? La correlación de Pearson. Muy bien. La pregunta 17 dice, de acuerdo con el análisis FODA de un centro asistencial del MINSA, la característica poblacional, alta tasa de analfabetismo materno, corresponde a una oportunidad, una fortaleza, un riesgo, una debilidad o una amenaza. ¿Qué será? Para saber qué cosa es, primero tienen que siempre hacerse la pregunta. Si les preguntan algo del FODA, tienen que preguntarse, o tienen que hacerse dos preguntas. Si es bueno o es malo. ¿Ok? Entonces, si es bueno o es malo, es una de las preguntas que tienen que contestar. Y lo otro es si es que depende de la institución que están estudiando o es un factor externo a la institución. Esas dos preguntas hay que hacer. La alta tasa de analfabetismo materno, ¿es bueno o es malo? Es malo, ¿no es cierto? Definitivamente es malo, pues, ¿no? Para un centro asistencial del MINSA, ¿no? Obviamente se tienen que poner en ese contexto. Muy bien. ¿Depende de la institución, del centro de salud, o es un factor externo a la institución? Externo, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será? Eso, es una amenaza, ¿no es cierto? Es una amenaza. Ya saben, si es un factor interno, puede ser fortaleza, si es bueno, o puede ser debilidad, si es malo, ¿no es cierto? Esas dos características puede tener. Si es un factor externo, puede ser una oportunidad, si es que es algo que se puede aprovechar, si es algo positivo, o es una amenaza, si es que es algo negativo. Eso siempre en el contexto de un centro asistencial del MINSA, o sea, de la entidad que ustedes están dándole a valorar. Muy bien, la pregunta 18 dice, el indicador de salud que estadísticamente es más confiable se conoce como morbilidad, mortalidad, natalidad, letalidad o incidencia. ¿Cuál es el indicador más confiable de todos los que están ahí? ¿Cuál es más difícil de enmascarar, de cubrir, de maquillar o de modificar? La mortalidad, pues, ¿no es cierto? La mortalidad es el indicador más confiable, porque es muy difícil modificarlo o maquillar. ¿Okay? Cualquier otro indicador, ¿no? Morbilidad, por ejemplo, se puede hacer un subregistro o
aumentar el número de casos adrede, ¿no? La letalidad no es un indicador muy confiable porque depende del diagnóstico de la enfermedad. La mortalidad es el número de casos o número de muertes, ¿no es cierto?, por una enfermedad dada, una característica dada sobre la población. La letalidad es el número de muertes producidos por una enfermedad determinada o una causa determinada. ¿Ok? Entonces, para hallar letalidad tenemos que saber primero cuántos enfermos existen o cuántas personas tienen una característica determinada. Entonces es un poco más difícil de hallar. La incidencia lo mismo, ¿no? Muchas veces la incidencia está subregistrada. No se olviden, el indicador de salud que estadísticamente es más confiable se conoce como la mortalidad. También les pueden preguntar sobre las tasas de mortalidad. Es el indicador que en los hospitales mide directa o indirectamente la calidad de atención. ¿Okay? Si les preguntaran la calidad de atención en un hospital, se puede medir, no es la única forma, pero se puede medir mediante las tasas de mortalidad. ¿Okay? Muy bien, la pregunta 19 dice: todos los factores mencionados a continuación generaron la necesidad de calidad en los servicios de salud, excepto uno, señálelo. Deficiente gestión de los servicios de salud, bajo nivel de educación de la población, el empoderamiento del usuario, las restricciones de los recursos económicos y financieros y la poca estabilidad de los servicios, dice ahí, no es a los servicios, la poca estabilidad de los servicios. ¿Cuál de estos no implica o no hace que el servicio que brinda un establecimiento de salud ponga más empeño en que sea de calidad? ¿No? Dice, todos los factores mencionados a continuación generaron la necesidad de calidad en los servicios de salud, excepto uno. ¿Cuál será uno de los más importantes que genera la necesidad de que un servicio sea de calidad? No solamente en salud, sino en cualquier otro servicio. Claro, el empoderamiento del usuario es uno de los factores que más va a implicar el que el establecimiento o la institución que genera el servicio se esfuerce por generar calidad. O sea, cuanto más poder tenga el usuario, va a exigir más también, ¿no? Es una relación directa. Muy bien. Deficiente gestión de los servicios de salud. La deficiente gestión de los servicios de salud habrá generado la necesidad de que estos tengan más calidad. Sí, pues no, porque cuando hay una deficiente gestión, o cuando había una deficiente gestión, se vio que peor eran los servicios. Entonces, era una casi relación directa. Las restricciones de los recursos económicos y financieros, también, pues, ¿no? Si es que tienen poca cantidad de dinero, poca cantidad de recursos, tienen que dar un servicio ahorrando esa cantidad de dinero, usando eficientemente los recursos y procurando dar el mejor servicio, ¿no? Para no despilfarrar recursos, tanto económicos como financieros. El bajo nivel de educación de la población es más bien una de los factores que retrasa la necesidad de generar calidad en los servicios de salud, ¿ok? Porque cuanto más grado de instrucción o más nivel de educación tengan la población, va a ser más exigente respecto a la calidad de atención. La pregunta 20 dice: las redes de establecimientos públicos de salud, identifique el enunciado incorrecto, ¿no? Sobre las redes de establecimientos públicos de salud. Comprenden al conjunto de unidades públicas y privadas, comprenden unidades con distinta capacidad resolutiva, se interrelacionan por corredores sociales, se orientan a proveer un plan de servicios de salud, procuran eficiencia y calidad. Las redes, ¿saben qué son las redes, no es cierto? Las redes de salud son la organización de los servicios de salud de tal manera de que exista un flujo bidireccional de pacientes de establecimientos de menor a mayor complejidad o viceversa, de mayor a menor complejidad, dependiendo de la demanda y de la oferta. ¿Ok? O sea, si es que un paciente, por ejemplo, tiene un resfrío común, este paciente puede ser atendido en un centro médico o en un establecimiento de menor nivel. Si este paciente tendrá una neumonía,
tendrá que ir a un establecimiento de mayor complejidad. Si tiene, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, tendrá que ser derivado a un establecimiento de alta complejidad. ¿Ok? Y lo mismo, si viene un paciente con un resfrío a un establecimiento de alta complejidad, debería ser referido a un centro de salud de menos complejidad para que pueda ser resuelto ahí, ¿no? De eso se trata las redes, así funcionan. Entonces, les preguntan sobre las redes de establecimientos públicos de salud, ¿no? El enunciado incorrecto. A ver, comprenden unidades con distinta capacidad resolutiva. Cierto, ¿no es cierto? Esa es la esencia de las redes de salud. Se interrelacionan por corredores sociales. ¿A qué se refiere esto? Socialmente, por ejemplo, sociodemográficamente, los pacientes del cono sur, la mayoría siempre han buscado el hospital más cercano, que es el María Auxiliadora. Entonces, en base a eso se forma la red, en base a los corredores sociales. La mayoría de los establecimientos de salud del cono sur refieren o referían antes de instaurar las redes al Hospital María Auxiliadora. Por esa razón, la cabecera de la red sur es el Hospital María Auxiliadora. Lo mismo en el Callao, los pacientes del MINSA, la mayoría iba al Daniel Alcides Carrión, ¿no? Es difícil que se vayan hasta el 2 de mayo buscando una atención. Entonces, en base a esos corredores sociales naturales que habían, se han hecho también las redes de establecimientos de salud. Muy bien, se orientan a proveer un plan de servicios de salud. Eso es cierto, pues, ¿no? Se van a orientar a proveer un plan, o sea, cada establecimiento de salud va a tener sus características y cada establecimiento de salud de las redes va a tener un plan de atención, ¿ok? Por eso es que tienen que referir o contrarreferir a los pacientes. Procuran eficiencia y calidad, dice. Esa también es una característica de las redes. Eficiencia es no usar recursos de manera indiscriminada, ¿no? Por ejemplo, siempre se pone este ejemplo. Quieren atenderse de un resfrío y el paciente va a buscar al hospital al hospital Almenara, ¿no? Y busca un otorrino que se ha especializado en Francia para que le vea la garganta y le dé un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es un despilfarro de recursos. Ese otorrino debería estar operando de repente, poniendo chips intracocleares, mejorando la audición de los pacientes, haciendo pruebas más complejas, no estar mirando gargantas, ¿me entienden? El mirarle la garganta a ese paciente con resfrío se puede hacer en un establecimiento de primer nivel. ¿Okay? Eso es eficiencia. ¿Por qué? La consulta, la cama hospitalaria, la hora de sala de operaciones en un hospital de mayor nivel cuesta mucho más de mantener que un hospital de menor complejidad, ¿okay? O que un centro de salud de menor complejidad. Eso se llama eficiencia. La eficiencia viene adosada a la calidad de atención, ¿no? Lo que es falso es comprenden el conjunto de unidades públicas y privadas, pues las redes siempre son o públicas o son privadas, ¿no? Normalmente no puede, digamos, un paciente del Hospital 2 de Mayo, mediante una red no se va a atender a la Ricardo Palma, ¿no es cierto? O a la Clínica San Pablo. Las redes normalmente son públicas privadas, y dentro de las públicas incluso depende de la institución. Hay redes de salud, redes del MINSA, redes de las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿ok? No están interactuando entre ellas, normalmente son separados. Entonces la A es lo incorrecto. Comprenden al conjunto de unidades públicas nada más, si es que son establecimientos públicos. Si fueran privados, solamente son las entidades privadas.